Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes política peronista en el encuentro número 22, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Política peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordamos siempre el lema de esta materia, que por otro lado es la verdad número 15 del justicialismo peronista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y hoy vamos a compartir con todas y todos ustedes el capítulo 11 de Política Peronista, que se refiere ni más ni menos que al movimiento peronista. Recordando siempre el lema general de esta materia, referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica, en primera instancia, respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, lo que el peronismo viene a restituir, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En segunda instancia, respetar la soberanía del pueblo, o sea, una verdadera democracia. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos, tema que veremos a partir de mañana. Compartiremos entonces hoy el capítulo 11 de Política Peronista, referida al movimiento peronista. Veremos en primera instancia la misión del movimiento peronista en sus tres apartados, o sea, la canalización de la acción política peronista, el movimiento nacional peronista, la revolución, el movimiento y la doctrina. En segundo término, como segundo título, caracteres del movimiento peronista: movimiento popular y antisectarista. Segundo, política de conjunto y solidaria. Y tercero, vamos a ver las virtudes peronistas. Y en cuarto lugar, la escala de valores peronistas, o sea, la patria, el movimiento y los hombres. Y el apartado tercero, que se refiere a la estructura del movimiento peronista, como primer término, la organización espiritual y material. Segundo, los principios fundamentales y organización convergente. Y por último, las fuerzas que integran el movimiento. Veremos entonces el tema 1 del capítulo 11 de Política Peronista, que se refiere a la misión del movimiento peronista. Primero, canalización de la acción política peronista. Las fuerzas del movimiento revolucionario, que desde los primeros momentos se agruparon en torno a la figura del líder, habían constituido una masa enfervorizada, una fuerza que, como dijo el general Perón, tenía más entusiasmo y decisión que organización. Esto lo decía el general el 1 de diciembre de 1947 ante los delegados del partido peronista. Se hacía necesario entonces canalizar esa acción política netamente popular y revolucionaria que había aparecido en el escenario de la República. Habíase luchado y vencido a los enemigos del pueblo. Se habían ganado las elecciones más limpias de nuestra historia política institucional hasta esa época, y era imprescindible sellar en conquistas definitivas el triunfo y las místicas revolucionarios. Perón lo dice así: destino, unidad y organización son las etapas de toda revolución positiva. Tenemos nuestro destino, anhelamos la unidad y obtendremos una organización adecuada. Nos lo decía el 23
de mayo de 1946. Así se convocó al peronismo de la nación para sentar las bases unificadoras de la revolución y encauzar el entusiasmo popular. Recordemos al respecto lo que dijo el general Perón también el 1 de diciembre del 47 ante los delegados del partido peronista. De ahora en adelante someteremos a la capacidad que nos dio ese entusiasmo y esa decisión un factor que suele ser decisivo, la organización. Quiere decir que se comenzaba una nueva etapa de la revolución, una etapa de organización, de consolidación en el tiempo y en el espacio. Perón ha expresado claramente los móviles que inspiraron esta necesidad. Siempre pensé que para que los movimientos del tipo como el nuestro adquirieran, dentro del panorama nacional, la relativa perennidad que ellos necesitan para ser útiles, debe seguir a las etapas de aglutinación de las masas un sentido organizativo. Es decir, pasando de la primera etapa, que generalmente es gregaria en todos estos movimientos, a la etapa de la organización y de esta a la etapa de consolidación, porque si no, estos movimientos suelen resultar fragmentarios y no cumplen, tanto en el tiempo como en el espacio, con la misión que le está encomendada. Nos seguía diciendo Perón el mismo día, 1 de diciembre del 47. En orden al sentido de perennidad del movimiento, a su prolongación, Perón ha establecido la labor de sumisión que le corresponde como hombre y añade la consigna de colocar al movimiento detrás de una bandera y de un ideal. Nuestra misión, nos dice, no la podemos cumplir en la corta vida de un hombre o una mujer. Los hombres y mujeres pasan y las naciones suelen ser eternas. En consecuencia, buscando esa eternidad para nuestra patria y la perennidad para nuestro movimiento, es necesario que la organicemos con declaraciones de principios, con doctrinas perfectamente establecidas y con cartas orgánicas que den a este movimiento la materialización orgánica que él necesita. Busquemos darle también un alto grado de perennidad que nos prolongue a través de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las demás generaciones. Lo seguía diciendo en ese fenomenal discurso de Perón ante los delegados del Partido Peronista en su fundación, mejor dicho, el Movimiento Nacional Peronista en su fundación el 1 de diciembre del 47. Discurso completo que ustedes pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com como en la parte de organización, porque es un modelo ejemplar de una síntesis de la organización peronista. Veamos ahora el segundo tema referido al movimiento nacional peronista en concreto, el movimiento nacional peronista. No se trataba pues de conformar una agrupación política como tantas otras que habían actuado en nuestro decurso histórico. Un partido político más, sin mayores objetivos que la toma del poder, el caciquismo y el olvido, en última instancia, del pueblo, como pasó con tantos y tantos partidos políticos de la vida de nuestra querida Argentina. Preguntábase si la conformación de una fuerza cívica dentro del país, que no solamente represente dentro de la comunidad argentina una fuerza electoral, sino una fuerza moral invencible, animada de una profunda mística, y dentro de esa profunda mística, elevados valores morales que hagan de los hombres y de las mujeres argentinas
una escuela de abnegación y de sacrificio nacional, únicas fuerzas que pueden elevar a la nacionalidad con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo al altar que hemos destinado para la patria argentina. Esto lo decía Perón el 19 de junio de 1951. Por otro lado, esta acción orientadora del movimiento peronista, perfilada hacia lo nacional, es la que lo representa, repetimos, no como una agrupación política más, sino como un movimiento nacional. Movimiento y nacional. Porque Perón siempre tomó a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización, y todo lo que hizo, lo hizo para el conjunto de la nación argentina. Y para él toda organización tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, o sea, el conjunto de ideas que aglutinan a los integrantes de una determinada organización, el conjunto de ideas o finalidad o la finalidad que pretende esa organización, y por otro lado el conjunto de elementos que permiten la realización de esas ideas. O sea, el peronismo no pretendió, Perón no pretendió a través del peronismo una agrupación política más, sino un movimiento nacional. Bien lo ha señalado Perón diciéndonos lo siguiente: no somos un partido político, somos un movimiento y como tal no representamos intereses sectarios ni partidarios, representamos solo los intereses nacionales. Esa es nuestra orientación. Nuestro objetivo es, lisa y llanamente, lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la felicidad de sus hijos y por la grandeza de la nación, nos decía el 11 de enero del 49. Y veamos ahora qué significa esto de revolución, movimiento y doctrina. Con ese sentido nacional imprimido al movimiento con espíritu nacional y no partidista, se enarbolaron las banderas peronistas de justicia social, independencia económica y soberanía política para toda la Argentina, para todo el país, para el conjunto de la nación. Por eso la doctrina del movimiento peronista, creado mirando a los grandes ideales de la patria, sin otro objetivo que lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es doctrina del pueblo y por tanto doctrina nacional, como lo decretaron los delegados, mejor dicho, los diputados y senadores en el artículo 3 de la ley, si mal no recuerdo, 14.448, referida al segundo plan quinquenal que se promulgó el 29 de diciembre de 1952. Y Perón nos decía lo siguiente referido a este tema: la revolución peronista, el movimiento peronista, la doctrina peronista solo llevan un nombre y un apellido que lo identifican por su origen, pero todos sus principios y todas sus realizaciones ya se han convertido en principios y realizaciones de carácter nacional, nos lo decía el general el 1 de mayo de 1953 ante la Asamblea Legislativa. Y continuaba: el movimiento peronista, mediante su doctrina, el justicialismo, y mediante sus realizaciones políticas y de gobierno, ha construido una nueva Argentina, un pueblo nuevo, distinto del que encontramos. Nos lo decía también el 1 de mayo del 53. Y veamos ahora el sentido de la revolución, el movimiento y la doctrina, o sea, 3 etapas cumplidas que indican el camino para el futuro. Primero, revolución, movimiento y doctrina.
Y lo decía así el mismo 1 de mayo del 53 el general Perón. De ahí para adelante, el movimiento peronista y su gobierno sostenido por el pueblo no tienen más que dos caminos a seguir. O consolidan la doctrina que sustentan, avanzando resueltamente hacia el porvenir, o bien se detienen en su marcha revolucionaria, se quedan a mitad de camino, corriendo el riesgo probable de no consolidarse plenamente. Hay un imperativo de acción en la marcha del movimiento, una coincidencia de la misión que le ha confiado su conductor, una decisión que adoptar, la de proseguir resueltamente por el camino de su revolución, repetía el 1 de mayo también del 53. Veamos ahora los caracteres del movimiento peronista. Primero, movimiento popular y antisectarista. La segunda verdad del justicialismo peronista postula que el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. O sea, está hablando de los que trabajan para sí o trabajan para un grupo y no para el conjunto de la nación argentina. Y aquí compendiado el rasgo fundamental de nuestro movimiento, eminentemente popular y antisectarista. Es popular porque acoge en su seno a todos los hombres y mujeres del pueblo sin distinción de categorías ni clases sociales. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan, dice la cuarta verdad peronista. Bástale al peronismo que aquellos que se incorporen al movimiento sean hombres y mujeres que sepan sentir, pensar y trabajar para el pueblo. Sentir, pensar y trabajar para el pueblo. Nuestro movimiento, nos decía Perón el 11 de enero del 49, quiere realizar la conjunción de todas las fuerzas que amen a la patria, de todas las fuerzas que se lancen hacia el futuro con una sola bandera, que es la bandera de los argentinos y las argentinas, y con una sola intención, defender todo lo que labre la grandeza de la nación y oponerse a todo lo que la pueda esclavizar y la pueda empequeñecer. El 11 de enero del 49, cuando explicó los fundamentos de los cambios realizados a la Constitución del 49. Nosotros constituimos un movimiento al que se adhieren los hombres y mujeres de cualquier parte que piensen y sienten como nosotros, repetía Perón el 18 de mayo del 48. Popularidad y universalidad que no admiten la existencia de sectarismos ni estrecheces mentales. Todo lo que sea estrecho y sectario no tiene cabida en el peronismo, nos recordaba el 21 de octubre del 52. El movimiento así constituido es más que una agrupación política, la cristalización de una gran tendencia política constructiva que se ha concretado y organizado en un partido, el peronista, e inspirado en una doctrina. Su carta orgánica lo establece en estos términos. El partido es una unidad espiritual doctrinaria en cuyo seno no serán admitidas posiciones de facciones o banderías atentatorias a esa unidad. Lo decía el artículo primero. Veamos ahora la segunda característica, política de conjunto y solidaria. Un principio que es de la esencia de nuestro movimiento establece que todos seamos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Este enunciado tan olvidado por aquellos que utilizaron
y utilizan el esfuerzo común como peldaño de sus ambiciones personales, es norma de la acción peronista, o debería ser norma de la acción peronista. Perón nos recordaba así el 1 de mayo del 53. La fuerza vital del movimiento peronista reside en el idealismo de sus hombres y mujeres, en su permanente honradez, en su probada y progresiva capacidad de acción para el servicio austero de la comunidad. Para el servicio austero de la comunidad. Aquellos que no están dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien de la comunidad no son ni serán peronistas. El peronismo está formado por hombres y mujeres que rinden culto a la solidaridad. Culto a la solidaridad. O se trabaja para el movimiento o se sirve a círculos y caudillos. No hay más alternativa. Repito, o se trabaja para el movimiento, se trabaja para el conjunto, se trabaja para el país o se sirve a círculos y caudillos, como soportamos estoicamente estos últimos 4 años los cipayos y vendepatria que nos gobernaron desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es solo de nombre, nos lo decía Perón el 17 de octubre del 50 al nombrarnos o decirnos o traernos las 20 verdades peronistas. Así condensa esta tercera verdad peronista el móvil ético de la acción personal. Si no, podría entenderse de otra manera, porque el peronismo es hacer el bien en función de la comunidad. Es hacer el bien en función de la comunidad, o sea, el bien común, que dicen otros en forma más sencilla. Por otra parte, la política peronista es una política de conjunto, es una política común, no individualista. Y agrega Perón, nosotros hemos proclamado en nuestra doctrina que no somos individualistas, tampoco lo somos en lo político. Por esa razón, no se justifica el caudillismo dentro de nuestro movimiento. En el que no existe ni tiene por qué existir, porque los hombres y mujeres surgen por sus cualidades espontáneamente, de manera que el triunfo de cada peronista está en el triunfo del conjunto de todos y todas los y las peronistas. Nos repetía Perón el 28 de mayo del 52. El sentido de la solidaridad peronista impone que seamos todos para uno y uno para todos. Porque para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, según nos decía también el 17 de octubre del 50, al recordarnos las verdades peronistas. La lealtad en la tarea que se realiza debe ser proporcional a la lealtad que se tiene con los demás. En la acción de conjunto reside la fuerza del movimiento. Repito, en la acción de conjunto reside la fuerza del movimiento. Por eso Perón plantea a la unidad como la finalidad primera en el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1950. Y veamos ahora las virtudes peronistas del movimiento nacional, de los que integramos el movimiento nacional peronista. Virtudes que deberíamos tener los integrantes del movimiento nacional peronista. Dentro del movimiento, cada peronista debe aspirar a una sola cosa: a no sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Porque cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es,
empieza a convertirse en oligarca. Nos repetía Perón también cuando nos daba las 20 verdades peronistas. Y Eva nos lo decía de la siguiente manera: la humildad debe ser la virtud fundamental del peronismo. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista. El peronista dice nosotros, nos recuerda Evita en Historia del Peronismo. Por otro lado, así expresaba Eva Perón la virtud de la humildad que debe residir en todo peronista, en toda peronista. La soberbia, el egoísmo, la vanidad, el orgullo y la ambición desmedida de poder político, vicios comunes de la oligarquía, se vencen únicamente con la humildad de corazón y de sentimientos que nos pide Evita en Historia del Peronismo. Hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo, nos decía Eva Perón en Historia del Peronismo. Y destacaba la generosidad, la sinceridad, el desinterés y la humildad de nuestro pueblo como ejemplos siempre presentes y como consignas de acción peronista. Solamente a Perón, decía nuestra querida Evita, deben ser atribuidas las victorias, porque el peronista se debe atribuir siempre los fracasos. Las victorias, en cambio, son del movimiento, o sea, de Perón, nos enseñaba Evita en Historia del Peronismo. Esta es la mística de la humildad que ella dejó al movimiento, bajo cuyo influjo llegó al sacrificio indispensable en las grandes causas. Veamos ahora la escala de valores peronistas. En la acción política, expresa la octava verdad justicialista, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el movimiento y luego los hombres y las mujeres. Nosotros decimos, dijo Perón el 6 de agosto del 53, que dentro de nuestra política partidaria, que primero está la nación, después nuestro partido y en tercer orden los hombres y mujeres que lo componen, y afirmamos que para la nación nosotros quemamos el partido y todos nuestros hombres y mujeres, porque entendemos que los hombres y mujeres viven en razón de ser de la República, de la nación. De lo contrario, no tienen razón de ser. El peronismo no concibe, pues, la subordinación de los intereses nacionales a los de un partido y menos aún al interés de círculos o personas. La primacía de la nación está dada en razón de una política que es para los peronistas solo un medio para lograr el bien de la patria y la felicidad de su pueblo. Esta filosofía de la acción política peronista se aparta así de los criterios partidistas que anteponen su política a los intereses del pueblo y de la nacionalidad. Patria, movimiento y hombres, trilogía y escala de valores jerarquizados que no se oponen entre sí, sino que se complementan en función de una doctrina nacional con objetivos nacionales y para todos los argentinos y las argentinas. Esta valoración jerárquica de intereses nacionales, partidarios y humanos no desvirtúa, por cierto, el sentido humanista que caracteriza al peronismo. Perón ha repetido muchas veces que el hombre o la mujer solo podrá realizarse en una comunidad que se realiza, pero que no cree factible esto último desvirtuando los valores humanos. No cree que nadie se pueda realizar desvirtuando los valores humanos. Porque el peronismo es humanista, contribuye al feliz desarrollo y progreso del pueblo, canalizando su acción hacia el logro de una comunidad organizada y poderosa. Por eso la jerarquía no implica sumisión ni desmedro de un interés sobre otro.
Jerarquía en este sentido es gradación ordenada de los intereses de la comunidad sobre lo de la persona, de tal manera que formada una conciencia social en todos y cada uno de los hombres y mujeres, se considere útil solo lo que es útil para el pueblo y para la patria. No olvidemos que para Perón el movimiento peronista es un movimiento humanista. No puede encargarse de la organización y despreciar al hombre y la mujer. Para nosotros el hombre y la mujer valen. Hemos hecho de nuestro movimiento la defensa del hombre y la mujer y tenemos que seguir luchando para defender al hombre y la mujer, nos repetía Perón el 21 de octubre del 52. Y veamos la estructura del movimiento peronista. Primero, la organización espiritual y material, que tiene para Perón toda organización. Toda organización tiene para él la organización espiritual, que como decíamos hace un rato, es el conjunto de ideas, o son el conjunto de ideas, o la finalidad que aglutina a los integrantes de esa organización. Y por otro lado, la organización material, que son los elementos materiales que permiten la realización de esa finalidad o de esas ideas. Hemos visto más arriba la necesidad que se planteó de dar consistencia orgánica al movimiento, a fin de que resistiera al tiempo y a la lucha política. Y estamos ya a 70 años de que los compañeros escribieran estas cosas, y acá está el movimiento peronista. Estamos hoy a miércoles 19 de agosto de 2020. Y esto fue escrito en 1954. Era necesaria la organización de esta fuerza política en un partido que reuniera inteligentemente a las masas y las convirtiera en un instrumento positivo para la acción política a realizar. Y Perón lo expresaba así el 1 de diciembre del 47 ante los delegados del partido. La organización de un partido político que solamente esté destinado a aglutinar hombres y mujeres llevados por cualquier sentimiento que no sea el bien de la nacionalidad, no es un partido político, es una turba política cuando mucho. Es una turba política cuando mucho. ¿Cuántas turbas políticas hemos tenido? Se imponía entonces la organización de esa masa espiritual y materialmente, a fin de darle un alma colectiva, objetivos comunes y unidad en la acción, que es lo que provoca y produce la organización espiritual. Decimos organización espiritual y también material, que iba a lograrse mediante una doctrina y una carta orgánica. Al referirse al anteproyecto del Partido Peronista, dijo Perón, contiene la organización espiritual, vale decir, la declaración de principios y doctrinas que conforman el alma de nuestro movimiento y una carta orgánica que le da forma material a esa aglutinación que solamente puede hacerse por el espíritu y el corazón. Lo decía en este extraordinario discurso del 1 de diciembre del 47 sobre cómo debería ser una organización peronista. Una síntesis de organización peronista. Estos han sido, pues, los dos aspectos de la organización del Partido Peronista como fuerza del movimiento. Una organización espiritual con su mística, con sus principios, con la determinación de las grandes normas de ejecución, y una organización material con su conductor, sus cuadros dirigentes y una masa disciplinada. Y veamos entonces los principios fundamentales y organización convergente que tiene el Partido Peronista. Sobre estas bases generales, Perón estableció los 4 grandes principios que rigen toda organización y que son objeto de estudio de la materia correspondiente, a saber,
objetividad, o sea, toda organización tiene que tener una finalidad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad orgánica de toda organización. Toda organización debe tener una finalidad, debe ser simple, estable y perfectible. Sobre estos 4 principios orgánicos descansan los elementos naturales de la organización de un partido político. Por otra parte, es necesario eliminar los factores de disociación que habían atentado contra las agrupaciones políticas anteriores al peronismo, haciendo una organización de tipo convergente y no divergente. Una organización en la que el esfuerzo y la descomposición de fuerzas permitan apoyar en una base y unir en un vértice, es decir, conformar una fuerza en estilo piramidal. Nos recordaba Perón el 18 de junio de 1948. Y explicaba a Perón, ¿por qué estaría representada esa base en una organización política como la nuestra? Por la doctrina. Esa es la base. ¿Y por quién estaría representado el vértice de unión de la descomposición de fuerzas que actúan sobre la base? Por el jefe del partido. De esta manera, cualquier movimiento, sea cual fuere su naturaleza, que se produjera dentro de nuestra organización, no podría actuar nunca en forma divergente, sino convergente, y en consecuencia de aglutinación y nunca de disociación, de disolución. Y veamos por último las fuerzas que integran el movimiento peronista. En aquel momento eran el Partido Peronista Masculino, estamos hablando de 1954, el Partido Peronista Femenino, que después del 55 lamentablemente dejó de existir, y la Confederación General del Trabajo son las fuerzas que forman la raíz del movimiento peronista. Estas 3 fuerzas actúan con una absoluta unidad doctrinaria, con idénticos objetivos. La esfera de su acción son los intereses de la patria, y aun cuando cada una de ellas representa sectores distintos del pueblo, todas concurren hacia un mismo ideal y reconocen un mismo líder en aquel momento. El Partido Peronista Femenino representa la voluntad y el sentimiento de las mujeres argentinas, que han visto y ven en el peronismo la razón de su existencia política y la posibilidad de realizarse en la vida cívica nacional. Eva Perón, su genial creadora y abanderada, fijó los móviles que debían inspirar al partido, o sea, la primera organización política de mujeres en nuestro país. En ocasión de realizarse la primera Asamblea Nacional Femenina, Eva Perón caracterizó con estos términos su programa de acción. El hecho de que nos aprestemos a trazar nuestra propia trayectoria como mujeres y como ciudadanas no significa ni podría significar separarnos de la Revolución Nacional Peronista ni dividir al movimiento peronista, que es el órgano político de la revolución. Nuestro programa, nuestra elevada misión de mujeres, de trabajadoras y de ciudadanas peronistas es reforzar y consolidar nuestra unidad femenina, popular y popular de la doctrina de Perón, transformándonos en sus orgullosas abanderadas e incansables portavoces, en todos los sectores de la vida nacional. Esto decía Evita el 26 de julio de 1949. 26 de julio de 1949. 3 años después, ella, el mismo día, pasaría a la inmortalidad. La Confederación General de Trabajo, organismo que agrupa a las fuerzas trabajadoras, apoya incondicionalmente al peronismo y es consustancial con él. Constituye la representación sindical y la verdadera fuerza de acción del pueblo. El sindicalismo argentino apoya a Perón, lo cual no significa que está encuadrado en una acción netamente política.
El sindicalismo apoya al peronismo y a su doctrina porque en Perón y en el justicialismo ha encontrado su camino de redención y de justicia social. El justicialismo y el sindicalismo han encontrado el camino de sus finalidades comunes en la República Argentina y trabajando estrechamente unidos van siendo ya el índice de su felicidad y de su grandeza. Lo decía Perón el 1 de mayo del 51. Repito, el justicialismo y el sindicalismo han encontrado el camino de sus finalidades comunes en la República Argentina y trabajando estrechamente unidos van siendo ya el índice de su felicidad y de su grandeza, nos repetía el general Perón, o nos indicaba el general Perón el 1 de mayo de 1951. De 1951. Y con estas ideas, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas, damos hoy por finalizado este capítulo 11 de Política Peronista referida a el movimiento nacional peronista.